sleigh bells jingling, ring ting-a-ling-a-ling too. Some of the biggest names in music are already feeling a little merry this season. Dua Lipa, Chappell Roan, and Lady Gaga spread holiday cheer in a carpool karaoke Christmas. The trio sings Christmas classics and some of their own hits in the new special, now streaming on Apple TV Plus and Apple Music. Mientras continúa la guerra en el este de Europa, la inteligencia militar ucraniana señaló que unos 30 soldados norcoreanos resultaron muertos o heridos en combates contra el ejército de Ucrania. Unos hechos que, según Kiev, ocurrieron en la región fronteriza de Kursk, perteneciente a Rusia y dominada en algunas partes por tropas ucranianas. Ucrania además dijo que 3 militares norcoreanos desaparecieron y que se están reforzando las filas de soldados, usados principalmente como infantería. Estados Unidos se pronunció. Hemos visto soldados norcoreanos que han muerto en acción en el campo de batalla dentro de Rusia, y si cruzaran la frontera hacia Ucrania, eso sería otra escalada por parte del gobierno de Rusia y también por parte del gobierno de Corea del Norte. El presidente ucraniano dijo que la entrada de Pyongyang en el conflicto representa una nueva escalada y añadió que su país va a seguir defendiéndose. Es Putin quien está tomando medidas para ampliar y alargar esta guerra. Es él quien rechaza la posibilidad de que haya paz. Quiere añadir más problemas al mundo en Asia. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, prometió apoyar a Rusia bajo un acuerdo de defensa mutua. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia no se pronunció sobre el tema. Sin embargo, el presidente Vladimir Putin destacó que el alto número de hombres que se han alistado al ejército ha ayudado a cambiar el rumbo de los combates a favor de Moscú. Además, acusó a Occidente. Nos llevan a la línea roja a través de la cual ya no podemos retroceder. El presidente ruso dijo además que su país estaba vigilando de cerca si Estados Unidos decide desplegar misiles de corto y medio alcance. Si Estados Unidos comienza a desplegar tales sistemas, entonces se levantarán todas nuestras restricciones voluntarias. Desde que comenzó la invasión rusa en 2022, Washington ha aportado a Kiev una ayuda valorada en más de 61.000 millones de dólares, una política de cooperación que podría dar un vuelco con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Con las actas electorales que le dan la victoria en los comicios del 28 de julio, el opositor Edmundo González llegó al Parlamento Europeo para recibir el galardón por la lucha para restaurar la libertad y la democracia en Venezuela. En septiembre, el Parlamento Europeo lo reconoció como presidente electo del país. Eso es lo que no puede mostrar el régimen de Maduro, porque no tiene los votos para reclamar la presidencia. En su discurso de aceptación, González dijo que las fuerzas democráticas venezolanas se enfrentan a un Estado autocrático. Quienes pretenden secuestrar lo que les pertenece a todos los venezolanos saben que más temprano que tarde nuestro país retomará el rumbo y dirección que ya marcó nuestro pueblo. El abuso y la violencia son hoy sencillamente un torpe instrumento para postergar lo inevitable. La líder opositora María Corina Machado dedicó el premio Sájarov a la disidencia venezolana. Al reconocer hoy, en esta hora, la más oscura y la más peligrosa a los venezolanos, ustedes, en nombre de los pueblos de Europa, demuestran su confianza en nosotros y en nuestro destino. Este galardón es un tributo a cada venezolano que ha decidido ser libre, especialmente a quienes hoy están escondidos, exiliados, en prisión. González ha dicho que planea regresar a Venezuela para asumir el poder el próximo 10 de enero, cuando en Venezuela corresponde el cambio de mando. Sin embargo, el chavismo advierte. Ni media posibilidad que el señor Edmundo González ponga un pie en Venezuela sin ser detenido. Por otra parte, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, confirmó la detención de un gendarme argentino en Venezuela e informó que será puesto a la orden de los tribunales. Cabello dijo que el oficial tenía previsto cumplir una misión en el país, pero no detalló de qué trataba.
Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Tele Aruba.